Y ya les voy a presentar la versión extendida de una charla que, que nos tocó dar el año pasado en la Conferencia Internacional de la Web Semántica, por ahí por noviembre. ¿Ya? Este trabajo bueno, se titula Worst-Case Optimal Join Algorithm por SparkQL, que la idea es que en este trabajo nosotros propusimos un nuevo algoritmo para evaluar consultas de join en una base de datos de grafo. Entonces, vamos a partir. Bueno, mencionar antes que este trabajo fue hecho en conjunto con los profesores Aidan Hogan y Cristian Rivero, ¿ya? Y aparte el alumno de magíster en ese entonces, Carlos Rojas, que ya está graduado. Entonces, primero tenemos que introducir un poco este tema. ¿De qué se trata todo esto? Entonces, en el mundo nosotros estamos prácticamente bien acostumbrados a trabajar con bases de datos donde los datos se ven como tablas, ¿ya? Con las bases de datos SQL, pero a medida que se ha ido haciendo necesario, han surgido nuevas formas de guardar datos. Y una que está muy de moda son las bases de datos de grafos, ¿ya? Entonces, típico que yo puedo querer hacer una consulta en una base de datos de grafos. Por ahora no es necesario que entiendan esta consulta, después voy a explicar un poco más sobre el lenguaje, pero la idea de estos motores de grafos es que yo estoy consultando por patrones, ¿ya? Y parte muy importante de las bases de datos de grafo es que yo diferencio las entidades, por ejemplo, aquí serían personas, mascotas, etcétera, de las relaciones, que son las aristas que conectarían las distintas entidades, ¿ya? Al final almacenamos todo como si fuera un gran grafo y lo podemos consultar haciendo consultas sobre patrones. Pero ¿cuál es el problema? Que a pesar de que estamos trabajando con una base de datos de grafos, igual estamos usando los mismos algoritmos que se utilizan con las técnicas clásicas para responder consultas en el motor relacional, al menos en estas bases de datos que son RF. No son, el modelo no es 100% grafo como sería una base de datos Neo4j, por ejemplo, pero tiene mucho de eso, ¿ya? Entonces, SparkQL, que es el lenguaje para sobre las bases de datos de grafos RF, ¿ya? Todavía está usando técnicas clásicas de algoritmos que se usan para procesar tablas. Entonces, hay una inquietud ahí porque estas bases de datos creemos que pueden funcionar mejor con algoritmos que sean un poco más novedosos. Entonces, de eso se trata este trabajo, de qué pasa si nosotros usamos nuevas técnicas para hacer consultas en bases de datos de grafos, ¿ya? Entonces, de lo que voy a hablar en esta charla es de cómo nosotros implementamos un algoritmo del tipo Worst Case Optimal. Voy a explicar después de qué se trata este concepto, ¿ya? En una base de datos RF, ¿ya? Y también vamos a hablar, una vez que ya implementamos este grafo, sobre cómo este algoritmo se comporta cuando estamos trabajando con datos reales, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de algunos temas para entender mejor esta charla. Lo primero es entender el lenguaje de consultas que estamos utilizando y el modelo de cómo se almacenan los datos. Entonces, las bases de datos RF, en su versión más simple, lo podemos pensar como bases donde es una gran colección de triples, ¿ya? Como una instancia, una gran colección de triples. Esto es más o menos mentira, porque uno puede tener varios grafos, pero aquí vamos a trabajar solo con un grafo. Entonces, en este caso tenemos un sujeto, un predicado, un objeto. ¿Ya? Al principio dice example P001, post name, Alejandro Gres. En ese caso estamos definiendo un nodo persona, del cual sale una arista que es de tipo nombre, y llega a un objeto que es el string Alejandro Gres. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, eso que está acá, si se fijan que es un triple, sería como nodo, arista, nodo. Pero ojo que aquí en la base de datos RF la gracia es que algo se puede comportar como arista y como nodo a la vez. Eso no va a ser tan relevante para esta charla, ¿ya? Entonces, el modelo anterior lo podemos escribir así, que se ve como un grafo. Y está la persona 1, que tiene un nombre que es Alejandro Gres, que es estudiante del profesor Cristian Riero, y así sucesivamente. Entonces, el modelo anterior lo podemos entender como un grafo. ¿Ya? Entonces, todo bien hasta ahí. Y nosotros podemos hacer una consulta con el lenguaje que se llama SparkQL sobre estas bases de datos de grafo. Entonces, por ejemplo, dada la instancia que mostré anteriormente del grafo, nosotros podríamos querer consultar todos los profesores de una universidad con label PUB, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es, o miramos la parte de arriba, pero uno empieza a hacer este patrón, que quiere, aquí las cosas que salen con interrogación al principio son variables, ¿ya?
Entonces, en este caso yo estoy diciendo ya, dame todos los nodos que como label tengan PUC. Ese punto es como un AND, ¿ya? Entonces, todas las variables que como label tengan PUC y donde hayan otros nodos que se conecten con la lista works at, ¿ya? Al nodo que describimos anteriormente, y aparte toma el nodo, la variable profesor, y dame su nombre, ¿ya? Porque eso quiere decir que tiene que estar conectado con eh, la lista nombre hacia otro atributo. Entonces, intuitivamente lo que estamos haciendo abajo es hacer match de un patrón, ¿ya? Y al final en el select es muy parecido a lo que se hace en SQL, que estamos proyectando. De todas las cosas, de todas las variables que declaré, solo me interesan los nombres. Entonces vamos a ver esto paso a paso cómo se vería en el grafo. Entonces, cuando yo digo una variable universidad, label PUC, en el grafo que tenemos de ejemplo, solo tenemos ahí abajo el nodo example U001, del cual sale una arista de tipo label y se conecta con un nodo que es un string de tipo, o sea, que es un string y dice PUC, ¿ya? Que es lo que estábamos pidiendo. Entonces, ya seleccionamos un posible candidato a respuesta, ahí está el U001. Luego queríamos que aparte hubiera otro nodo que le saliera una arista de tipo worksAt y llegara al nodo que habíamos seleccionado anteriormente. Entonces esta es la segunda parte, y la tercera, como ustedes supondrán, es desde esa persona seleccionar el nombre. ¿Ya? Entonces así, paso a paso, lo que estamos haciendo es evaluar este patrón. Si hubiesen habido otros profesores en esta instancia, obviamente se van retornando todos los profesores. La idea es hacer el match del patrón que mostramos anteriormente. Y finalmente lo que había dicho, se proyecta solamente el nombre, que sería este, el de Cristian. ¿Ya? Eso. Entonces, ese es el lenguaje. Ya, aquí lo que vamos a destacar es que nosotros en este trabajo usamos la sintáctica usual de SparkQL, y necesitamos acordarnos de algo que son, o sea, tener bien en mente este concepto que son los triple patterns, ¿ya? Cuando yo tengo una consulta y yo estoy diciendo la variable profesor, ¿ya? Estoy declarando una constante, es una variable, eso es un triple pattern, ¿ya? Y un conjunto de triple patterns es un basic graph pattern, que es el fragmento que nosotros queremos optimizar, ¿ya? Entonces, lo que dije anteriormente, en estas bases de datos de grafos, o sea, en este tipo de base de datos uno puede guardar muchos grafos, pero aquí estamos trabajando solo con el default graph. Lo que pueden pensar ustedes es que yo tengo una sola tabla de estas que mostré, sujeto, predicado, objeto, que la podemos entender como un grafo, y nosotros la queremos consultar. ¿Ya? Entonces tenemos estas variables que nos sirven para declarar estos patrones, y queremos obtener las respuestas a estas consultas más rápido. ¿Ya? Aquí quiero hacer un símil más o menos rápido con las bases de datos SQL. Por ejemplo, cuando yo tengo una tabla de personas y una relación intermedia que es de amigos, si yo quiero saber los amigos de esa persona, intuitivamente ahí nosotros tenemos que hacer un join, ¿ya? Y aquí pasa más o menos lo mismo. Cuando yo selecciono ciertas universidades, tengo que hacer join de la universidad con los profesores, y de esos profesores con los nombres, así sucesivamente. Entonces, por eso nosotros estamos usando técnicas de join para resolver estos basic graph patterns, ¿ya? Y muy importante saber que, a diferencia de las bases de datos SQL, donde yo consulto tablas y yo retorno tablas, aquí en las bases de datos RDF yo consulto un grafo, pero se me retorna un set of mappings, que se puede entender como una tabla, ¿ya? Voy a ocupar en parte de esta charla una notación que es esta P con corchetes y un G abajo, que es el resultado, el conjunto de mappings que yo obtengo cuando hago la consulta con el patrón P sobre un grafo G. ¿Ya? Eso, entonces ahí mu1 sería la primera fila, que es un mapping, después mu2 el segundo mapping, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar de las bases de datos de RF y de SparkQL. Entonces, ahora nos vamos a mover a un segundo tópico, que son los algoritmos de joins nuevos que salieron. ¿Ya? Entonces, para dar un poco de contexto de dónde vienen estos algoritmos de join, ¿ya? Entonces, nosotros supongamos que tenemos la siguiente consulta de joins, ¿ya? Entonces, yo tengo la relación R1, R2, R3, hasta Rm. ¿Ya? Es una consulta join típica que ustedes podrían hacer en una base de datos SQL. Entonces,
cuando yo tengo estas tablas y estoy cruzando la información, a mí me gustaría saber el tamaño máximo que va a tener la respuesta, solo sabiendo las cardinalidades de las relaciones, ¿ya? Yo no sé cuál es la instancia, pero sí estoy acotando la cardinalidad de cada una de mis relaciones, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que si una de las relaciones ya tiene todos los atributos que se mencionan en la consulta, nosotros sabemos que eh, eh, podemos acotar la cardinalidad del resultado por esa relación que contiene todos los atributos. ¿Ya? Eso es más o menos obvio, porque si hay una relación que contiene todos los atributos de la consulta de Join, ya todas las demás van a actuar como un filtro. ¿Ya? Nuevamente, ahora si tenemos un subconjunto de las relaciones, ¿ya? Unas cuantas relaciones, si yo las junto todas, se mencionan todos los atributos del join. Entonces, ahí lo que nosotros podríamos deducir es que, bueno, eso no es una igualdad, en realidad hay un typo y es menor igual, que si yo multiplico todas las cardinalidades de esas relaciones, que como subconjunto contienen todos los atributos, yo voy a acotar el tamaño del resultado de la consulta por ese valor. ¿Ya? Bueno, y esta idea nos dice que nosotros podríamos resolver un programa lineal. Aquí supongo que no es tan importante entender esto, pero yo puedo resolver este programa lineal que es, al final, tengo que escoger de todas las relaciones posibles, tengo que escoger un subconjunto que incluya todos los atributos del join. ¿Ya? Entonces yo voy probando con todas las combinaciones y este programa lineal lo que va a hacer, me va a arrojar el que como resultado me devuelva el valor más bajo. ¿Ya? En concreto estoy buscando como de todas las posibles combinaciones, quiero acotar la cardinalidad de mi consulta, entonces estoy buscando cuál sería la mejor forma de hacerlo. ¿Ya? Con un programa lineal entero, que básicamente estoy diciendo ya, esta relación, me paro la relación 1, participa o no participa, la 2, participa o no participa, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esto es como, todo bien hasta ahora, no hay ninguna tecnología como, o nada sorprendente, pero en el año 2008 salió este paper que habla de la ADM Bound por sus autores que son Atserias, Grohe y Marx, ¿ya? Que lo que descubrieron es que si uno, en vez de hacer esa versión entera, si se fijan abajo, digo que las variables, que es que una relación participe o no, es entero, 0, 1. Si uno cambia este programa lineal por una versión continua, donde una relación puede estar entre 0 y 1, ¿ya? Pero puede tener cualquier valor real entre medio, ¿ya? Si yo resuelvo el programa en su versión continua, ¿ya? Y obtengo el resultado, yo con eso voy a poder acotar el tamaño de la consulta de join. Ya, en resumen, este es un resultado súper choro por dos cosas. La primera, como intuitivamente nada te dice que al reemplazar el programa anterior por su versión continua podría significar algo, pero en efecto lo hace. Y ahora podemos saber cosas como la que vamos a ver a continuación, ¿ya? Que es que si yo tengo una consulta y yo sé las cardinalidades de mis relaciones, yo puedo dar una cota de cuál es el tamaño máximo de la consulta para esas cardinalidades, sin importar cómo se vean los datos dentro de la consulta. Entonces, ese valor se llama la cota AGM y es una cota que es tight, ¿ya? Que eso significa que hay muchas instancias de join que cuando yo las evalúo alcanzan esa cota, ¿ya? Porque, no sé, uno podría decir que la cota es infinito ya, pero como que puede ser algo mucho menor a infinito. Entonces, esta cota es como lo más cercano que podemos tener, porque de hecho algunos problemas de join como que alcanzan esa cota. ¿Ya? Y esto no depende de los datos. Entonces, lo mejor es ver esto con un ejemplo. Entonces, si tenemos la consulta, esta consulta es muy típica cuando uno está trabajando en esto de los algoritmos worst case optimal. Supongamos que tenemos esta consulta que intuitivamente es un triángulo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, tengo la relación R-AB. A esa relación le estoy haciendo un join con S, BC, y después TCA. Entonces, ahí tenemos un triángulo. Y si nosotros decimos que las cardinalidades de R, S y T son N, cuando resolvemos el programa lineal y obtenemos la cota, vamos a decir que da lo mismo cómo yo llene mis tablas, ¿ya? Pero mientras la cardinalidad de R, de S y de T sean N, el join siempre va a tener un número menor de resultados que N elevado a 3 medios, ¿ya?
Y este resultado inspiró muchos nuevos algoritmos de join, ¿ya? Porque pensemos cómo evaluamos nosotros los joins normalmente. Si yo tengo una consulta y tengo estos joins de este joins R, join S, join T, yo tengo que resolver esto de a pares, ¿ya? Así es como se hace comúnmente en los motores relacionales. Entonces, cuando yo hago el join entre R y S, yo sé que en el peor de los casos, si mi instancia es muy, muy mala, eso me va a dar un número de resultados igual a n cuadrado, ¿ya? Y aquí estaría mostrando en algo súper interesante, que es que yo sé que esta consulta va a tener un número de resultados menor que n a la 3 medios, pero hay casos donde yo tengo n cuadrado resultados intermedios, ¿ya? Con los algoritmos actuales. Entonces, así, si lo pensamos, estamos siendo subóptimos porque estoy ejecutando mucho más pasos en mi algoritmo de los que en realidad debería. Entonces, salen estos algoritmos que lo que intentan hacer es que si yo tengo una consulta de join, yo me quiero demorar a lo más el número de respuestas que va a tener esa consulta de join en el peor caso. Esos son algoritmos worst case optimal, que en el peor de los casos ya están bajo el número de pasos que ejecutan es menor al del número de resultados que me va a dar mi consulta. ¿Ya? Entonces, estos join worst case optimal, por ejemplo, para la consulta anterior, ya se resolvería en O de n a la 3 medio. Nuevamente, antes con las técnicas habituales, con joins a pares, dado que tengo n cuadrado resultados intermedios, yo sé que al menos tuve que ejecutar n cuadrado pasos. ¿Ya? Y la idea es que nosotros encontremos un algoritmo que me permita ejecutar esta consulta en, a lo más, n a la 3 medio. ¿Ya? Y esto, ahí hay un almost antes de esta cuestión, que es porque en realidad todo esto lleva un factor logarítmico que está escondido, ¿ya? Pero generalmente cuando uno está investigando en este tema, ese logaritmo se esconde nomás, ¿ya? Entonces, es un algoritmo que, por ejemplo, para esta consulta, que el triángulo se va a demorar a lo más o a la n a la 3 medios pasos. Y el paper se publicó en 2008 y de ahí en adelante salieron varios algoritmos que son worst case optimal, ¿ya? El que vamos a usar en esta charla se llama Leapfrog Tree, pero también hay otros que son súper interesantes, como el Minesweeper, el Tetris, Generic Join, y así sucesivamente. Hay un montón de investigación que se ha hecho en torno al tema y siguen quedando hartos problemas abiertos en torno a esto. Ya, entonces después de entender todas estas cosas, nosotros creíamos que una opción a mirar para tener nuevas estrategias para responder consultas de join, ¿ya? En estas bases de datos RF, era, nosotros teníamos que mirar las técnicas worst case optimal y ver qué tal se comportaban. Porque nosotros cuando partimos esto, de verdad creíamos que estos algoritmos podían ser un aporte a estos sistemas de base de datos. Y bueno, lo otro aquí, me gustaría hacer otra aclaración, que hasta donde nosotros sabíamos, nosotros éramos la primera investigación que se hacía en torno de implementar un algoritmo de tipo worst case optimal dentro de una base de datos RF. Y más aún, si uno busca base de datos open source, es muy difícil encontrar un sistema de base de datos que implemente estas técnicas, porque la mayoría de las propuestas son como librerías, por así decirlo, standalone, que no necesitan un motor de base de datos, y obviamente estos algoritmos, cuando uno los prueba dentro de un sistema, su implementación se vuelve mucho más difícil, ¿ya? En términos, porque los algoritmos son complejos y meterlos dentro de todo este ecosistema, que es un sistema de base de datos donde manejáis transacciones, manejáis usuarios, etcétera, se vuelve mucho más complejo. Entonces nosotros queríamos implementar este algoritmo, pero en un sistema de base de datos, ya para ver cómo funcionaba. Entonces, aquí implementamos este algoritmo que dije antes, que es el Leapfrog Tree, ¿ya? En un motor RF. Entonces ahora voy a explicar cuál es la idea de este algoritmo, ¿ya? Antes lo que había mencionado yo era que los joins actualmente se hacen de a pares. ¿Ya? Primero resuelvo una cosa con otra, veo el join y después el resultado le hago join con otra cosa y después ese resultado con otra cosa, etc. Entonces, lo que hacemos nosotros es evaluar un join como un todo. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos el siguiente grafo. ¿Ya? Es un grafo de ganadores del premio Nobel. La consulta al lado lo que hace es que queremos tener un ganador del premio Nobel,
ya, donde su papá y su mamá también hayan sido un ganador de un premio Nobel, ¿ya? Entonces, este algoritmo, ¿cómo funciona? A ver, antes de explicar cómo funciona, nuevamente, retomando la idea anterior. Si nosotros queremos hacer esto con las técnicas habituales, aquí me van a tener que creer, pero esa subconsulta que está marcada ahí en naranjo, si yo la evalúo, la cantidad de resultados intermedios que voy a tener, ya para la instancia que yo tengo acá, es súper grande. Creo que era algo así del orden de 125. Pero bueno, créeme, aquí las variables es más o menos combinar todo con todo lo que haga sentido. Al final la cantidad de resultados intermedios es mucha. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es adaptar esta idea del leapfrog tree. Entonces, aquí la idea es que me sigan con este ejemplo para entender cómo funciona nuestro algoritmo. ¿Ya? ¿Qué hace uno acá? Primero, uno separa en una variable. ¿Ya? En este caso las variables son x1, x2, x3, x4, y cuando yo me paro en una variable, yo decido un orden para las variables, que en este caso va a ser, voy a resolver primero x1, x2, x3, x4. ¿Ya? Entonces, me paro en x1 y yo de x1 estoy pidiendo que x2 haya ganado el premio x1, x3 haya ganado el premio x1 y x4 haya ganado el premio x1. Entonces, aquí yo estoy intersectando todos los posibles valores o sea, yo estoy haciendo una intersección para obtener todos los posibles valores que en mi consulta puede tener la variable x1. Entonces, en este caso, el valor es Nobel, ya que es el premio Nobel que nosotros estamos consultando. ¿Ya? Entonces, yo me paro ahí y reemplazo las variables por el valor que encontré que hace sentido. Entonces, ahora, dado que yo fijé la variable x1 como Nobel, tengo que ver los posibles resultados para la siguiente variable, que es x2. Entonces, yo lo que voy a hacer es reemplazar esto por AH, ¿ya? Y dado que ya fijé este valor en la variable x2, ahora avanzo con x3. Entonces aquí encuentro que, dado que fijé x1 como Nobel, y dado que fijé x2 como AH, ya tengo que buscar un valor para x3, y me va a dar que puede ser el valor Niels, ¿ya? Pero ahora cuando yo quiero buscar un siguiente valor, lamentablemente no encuentro nada, porque en mi grafo no hay nada. A ver, aquí más sencillo, aquí solo el padre había ganado el mismo premio que la hija, entonces me falta que la madre también ganara el premio. Entonces, como no encontré nada, hay un null, y ahí paro la evaluación y retrocedo. ¿Ya? Y vuelvo a pararme en el premio Nobel, pero ahora con el valor de x2 le voy a poner a Irene. ¿Ya? Entonces de ahí avanzo, voy a encontrar a su papá y voy a encontrar a su mamá. Entonces encontré una combinación de valores, ¿ya? Que es una respuesta para la consulta que yo estoy haciendo. Entonces, la idea intuitiva era, tomo la primera variable que era x1, encuentro un posible valor, ya que satisfaga a x1. Lo fijo y después sigo con la siguiente. Dado que ya fijé en la primera, tengo que avanzar con la segunda, encontrar un valor. Lo fijo y así sucesivamente. Y si llego a fallar en algún momento, retrocedo y pruebo con otros valores, ya con los valores que vienen. Esa es la idea de este algoritmo. Y si se fijan, aquí estoy evitando evaluar la consulta en pares y estoy evaluando todo esto como un todo, ¿ya? Porque estoy tomando el join entero y apenas encuentro un valor para x1, avanzo con el siguiente y después avanzo, etc. ¿Ya? Y esta parte es súper interesante, ¿ya? Entonces, lo que hacemos, nuevamente, nosotros computamos la intersección para cada una de las variables, ¿ya? Y esto es lo que nosotros llamamos el paso de leapfrog. Entonces, computar el leapfrog step, ¿ya? El paso leapfrog de esta cuestión es de una variable x, ya es lo mismo que pescar todos los triple patterns, ¿ya? Que acuérdense que aquí esto lo discutimos al principio, que un triple pattern era x1, winner, x2, x1, winner, x3, x1, winner, x4, ¿ya? Entonces, yo tomo un triple pattern solo y voy a la base de datos y encuentro todas las posibles soluciones para eso, ¿ya? Después encuentro todas las soluciones para el segundo, para el tercero, tomo los valores de x1 y los intersecto, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, yo tomo los distintos triples, obtengo los posibles valores y ejecuto una intersección, ¿ya?
Y el segundo paso es en la eliminación de variables, que es la parte cuando ya encuentro un valor para la variable x sub i, ¿ya? Yo voy a la consulta, borro la variable y la cambio por la constante que encontré que satisface la consulta, y de ahí prosigo con la siguiente variable, ¿ya? Y en este caso el orden era x1, x2, x3, x4. Entre paréntesis, uno de los problemas abiertos más importantes en esta área es definir cuál es el mejor orden para ir computando el join, ¿ya? Y es un problema súper interesante porque este join se puede portar súper mal en la práctica cuando escojo un mal orden y muy bien cuando escojo un buen orden, ¿ya? Y no hay tanta claridad actualmente como cuál es la forma que deberíamos hacer para evaluar esta consulta. Eso. Entonces, ya, vamos fijando las variables, las vamos eliminando y así vamos avanzando, desde la primera hasta la última. ¿Ya? Y este proceso se va a repetir desde la primera variable hasta la última variable. ¿Ya? Y así vamos a ir reemplazando cada una de las variables por valores concretos. ¿Ya? Por eso se llama eliminación de variables, porque cambio lo que era una variable por una constante que yo encontré en mi base de datos. ¿Ya? Entonces, la idea general es, intersecto, encuentro un valor, y para el primer valor paso a la siguiente variable, intersecto, dado que ya encontré la primera, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, todo bien hasta ahora. Y lo que voy a mencionar es cómo nosotros implementamos este algoritmo en la base de datos GRF. ¿Ya? Entonces nosotros tomamos una base de datos open source, que es Apache Gena, ¿ya? Y que es una base de datos RF que está programada en Java, y cambiamos el código de fuente de esta base de datos para que ejecutara este algoritmo. Le dijimos como, ya, está bien, la base de datos Apache Gena ya tiene su algoritmo, pero nosotros creamos un módulo que permitía usar este segundo algoritmo a la hora de resolver una consulta. ¿Ya? Aquí, ojo, algo en lo que no me detuve mucho, es mostrar que esta parte donde yo resuelvo los triple patterns, ¿ya? Para después ir extendiendo los valores y así sucesivamente, es cómo hacer un join en las bases de datos tradicionales. Por eso estamos mirando algoritmos de join para hacer esto, ¿ya? Eso. Y actualmente lo que hacen los motores, ¿ya? Es usar algoritmos estándar. Ya lo vamos a discutir en un rato cuando veamos la indexación que actualmente hacen estos motores. Entonces, este algoritmo lo implementamos en este sistema de base de datos, y una de las gracias que nosotros queríamos hacer durante esta investigación es que no queríamos cambiar demasiado el código, queríamos mostrar que esta implementación no era invasiva. ¿Ya? A diferencia de otros algoritmos que pueden ser mucho más complejos, este algoritmo es más o menos sencillo, es worst case optimal, y se puede implementar casi sin extender la arquitectura actual que tiene un motor de sistema de base de datos RF. ¿Ya? Y básicamente el grueso del trabajo está en cambiar la estructura de índices. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se indexa una base de datos RF? ¿Ya? Cada elemento de la base de datos, acuérdense que teníamos sujeto, predicado, objeto. ¿Ya? Cada sujeto, predicado, objeto tiene un identificador único por debajo, ¿ya? Por ejemplo, el P001 por debajo es, no sé, pueden pensar en un valor hexadecimal suficientemente grande, ¿ya? Entonces, lo que hacen estos motores es tomar cada triple, cada sujeto, predicado, objeto, concatenarlo como string, ¿ya? Y meter eso a un árbol. Ya en concreto es un B+3, que es el índice más típico de los sistemas de base de datos, ¿ya? Entonces, yo toda esa concatenación la agrego, pero no lo hago solo como SPO, sino que también guardo otros órdenes. Eh, Eso quiere decir que yo replico harto mis datos cuando yo estoy guardando estas cosas. Entonces, por ejemplo, tengo el sujeto predicado objeto, concateno y guardo toda la base de datos en un B+3. Pero después también vuelvo a concatenar, pero haciendo el orden predicado, objeto, sujeto, y lo guardo en un árbol. Y así para los posibles órdenes, ¿ya? Esto tiene un lado negativo, que yo, el espacio que estoy gastando, si yo tengo mis datos, el espacio que gasto por indexarlo de esta manera es harto. De hecho, es una de las contras que tiene nuestro algoritmo, que el tamaño, el tamaño que gasta en disco duro es más que los datos originales, ¿ya? Eso, porque estamos guardando muchos árboles
en disco duro con los distintos órdenes, ¿ya? Entonces, actualmente, ¿cómo se hace para evaluar una consulta de un Basic Graph Pattern, ¿ya? De estos patrones de los grafos, con lo que tenemos ahora? Entonces, supongamos que tenemos esa consulta que está abajo, que es, yo fijo una persona, le pido que tenga una mascota y tengo la variable mascota para listar todas las mascotas de esa persona. Y aparte, para cada una de esas mascotas quiero obtener su nombre. Entonces, actualmente, esta es la parte que nosotros estamos diciendo que usa las técnicas tradicionales, ¿ya? Porque el primer triple pattern, ¿ya? Lo consultamos usando el índice SPO. ¿Esto por qué? Porque nosotros ya tenemos fijo el sujeto, que es la persona 1, y tenemos fijo el predicado, mi arista, ¿ya? Que es la arista tiene mascota. Entonces, dado que yo fijé eso, yo voy a buscar en el índice que está ordenado de forma SPO, ¿ya? Yo le paso la concatenación de P01 más haspet, ¿ya? Y le digo, mira, esto es lo que ando buscando. Entonces, el índice automáticamente se va a todos los objetos que están amarrados a ese sujeto y a ese predicado, ¿ya? Entonces, cada vez que yo ahí puedo decir que yo terminé de resolver ese triple pattern, que es obtener todas las mascotas. Después viene el segundo triple pattern, donde yo puedo hacer una consulta usando el índice POS, ¿ya? Que es que yo resuelvo todos los triples de mi grafo que tienen al medio el predicado hasName. Por eso necesito el índice POS, porque parto por lo que tengo fijo. Entonces, lo primero que se usa en el segundo triple pattern es el predicado. Entonces, le paso el predicado al índice POS y me retorna todos los pares objeto-sujeto. Entonces, tengo el resultado del primer triple pattern, el resultado del segundo, y yo con eso hago un join para obtener los resultados. Entonces, por eso las técnicas son, al final, esto es hacer un index nested loop join, ¿ya? Que es una técnica que se conoce muy, muy bien en los sistemas de base de datos relacional, ¿ya? Y eso, en general, lo que nosotros detectamos es que se hacía un llamado al índice por cada uno de los valores anteriores, pero esto se hace de a pares. Yo termino de resolver este par y si hubiera más, si la consulta fuera más larga hacia abajo, después de resolver ese join, paso con el que viene, paso con el que viene, y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno, un, eh, un detalle de, de esto es que aquí es lo que hacen los motores para optimizar las consultas, ¿ya? Es que van triple pattern por triple pattern, viendo cuáles van a ser más grandes y cuáles más pequeños, y lo que hace es primero reordenar todo esto, ¿ya? Y tomando los más pequeños primero para tratar de filtrar más la consulta y que así sea un poco más liviana, ¿ya? Es como lo que haría un optimizador de Sellinger en una base de datos SQL, ¿ya? Eso. Entonces, la idea de nuestro algoritmo era clave encontrar las intersecciones súper rápidas, ¿ya? Mientras que en la base de datos, en los sistemas actuales, quieren ordenar los triple patterns, nosotros queremos ordenar las variables y empezar a hacer intersección variable por variable, ¿ya? Entonces, para eso hacemos un algoritmo de intersección adaptativo, que eso lo voy a mostrar aquí con un ejemplo, que es que nuestra idea es que nosotros, por ejemplo, si tenemos dos triples donde me aparece mencionada la variable x y tengo todos los posibles valores, yo listo esto muy, muy por arriba, es como listar los valores e ir saltando, por eso se llama leapfrog, ¿ya? Entonces, me paro en los dos primeros valores, el segundo le va a decir al primero que tiene que crecer porque aquí está ordenado lexicográficamente, ¿ya? Entonces, ese pasa al siguiente valor y ahora el x que está en morado va a saltar al siguiente valor que sea mayor o igual a x04. Entonces ahí se encontraron, calzaron y va a decir como ya, x04 es una posible respuesta. Entonces así voy haciendo una intersección, ahí encontré otra posible respuesta, ahí en el lado de azul tengo x06, en el morado x10, entonces el segundo tiene que avanzar, encontraron un valor y así sucesivamente. Entonces cuando aparece mencionada la variable x, yo hago este algoritmo, que es ir saltando, ¿ya? Para encontrar las posibles respuestas. La dificultad está en que cuando yo paso a la segunda variable, por ejemplo, y,
tengo que hacer esto mismo ahí saltando, pero dado que sé que el valor de x, por ejemplo, es x10, ¿ya? Entonces, cuando yo me paro en x10, prosigo con la variable y haciendo estos saltos, después, y así voy avanzando sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer para esto? Primero, tuvimos que agregar más órdenes a la base de datos de grafos. Actualmente Apache Gena tenía guardados los índices en forma SPO, POS y OSP, ¿ya? Pero nosotros tuvimos que agregar los siguientes 3 órdenes, que esto permite que nuestro algoritmo funcione de manera rápida, pero a la vez gasta más espacio en disco, ¿ya? Y nosotros extendimos solo un poco la función seek, que es como le pasamos un valor y el índice lo busca, ¿ya? Y eso no tuvo mayores complicaciones. Entonces, usando estos índices, nosotros nos aseguramos que la intersección de las variables que tenemos que ir haciendo sea logarítmica con respecto al tamaño del grafo, ¿ya? Y esto nos lleva a que nosotros, en el paper, de hecho, tenemos demostrado que nuestra implementación de este leapfrog join en esta base de datos grafo, en efecto, es worst case optimal, ¿ya? Entonces, hasta ahora todo bien, todo muy bonito. Bueno, lo que les mencionaba antes, que en el approach clásico nosotros decidimos el orden de los triple patterns, pero ahora estamos decidiendo en el orden de variables, ¿ya? Entonces, todo bien, es worst case optimal, teóricamente tiene buenas propiedades, pero ¿qué pasa cuando lo ponemos este algoritmo a responder consultas de verdad? ¿Ya? Entonces, aquí hicimos una ronda muy exhaustiva de experimentos, ¿ya? Entonces, lo primero que queríamos hacer era probar el motor antes y el motor ahora y ponerlo a competir para ver qué algoritmo funcionaba más rápido. Entonces, usamos un benchmark muy típico de estas bases de datos, que es el benchmark Berlin. Y en este benchmark notamos que nosotros básicamente teníamos los mismos resultados. A veces ganábamos en una nosotros, ya nosotros somos los verdes, el motor original está como en amarillo mostaza, o quizás café, no sé. Bueno, aquí lo que nosotros mostramos es que a veces ganamos nosotros, a veces ganan ellos, nada nuevo, pero eh, estos experimentos testean muchas funcionalidades del lenguaje que salen de los Basic Graph Patterns. ¿Ya? Hay filtros, hay left outer join, hay un montón de cosas que se pueden hacer en este lenguaje, operadores bien, bien raros en realidad. Y este benchmark hace una prueba como de un poquito de cada operador más que de probar exhaustivamente algo. Entonces, queríamos usar un benchmark específico para Basic Graph Patterns. Entonces, aquí miramos 2 benchmarks. El primero es uno que ya estaba propuesto, que se llama WhatDeep, ¿ya? Y el segundo es el Wikidata Benchmark, que es uno que propusimos nosotros, que lo voy a explicar después, ¿ya? Y nosotros, para hacer esto, comparamos ahora, en vez de la versión actual con la versión original, ¿ya? La versión con Leapfrog y la versión original, comparamos además con Virtuoso y Blazecraft, que son las bases de datos RF que son líderes, ¿ya? Entonces, ya, este gráfico tiene mucha información, pero quiero aquí que se queden con lo primero que ya. El WebDiv tiene varios templates, por así decirlo, F1, F2, F3, F4, y para cada template hay muchas consultas. Entonces nosotros medimos el promedio para cada uno de estos templates que tardó la consulta, ¿ya? Y para cada una de las consultas notamos que el promedio de nosotros está en general por debajo del promedio de todos los otros sistemas de base de datos, y lo otro que es muy importante es que nuestro mínimo y nuestro máximo también es súper acotado en comparación con el de otros sistemas que tienen unos outliers súper, súper feos, ¿ya? Eso, tienen hartas consultas y podemos ver esa tendencia para cada una de las consultas de este benchmark, ¿ya? Entonces, notamos que nuestro algoritmo de verdad se comporta mucho mejor en este benchmark que los motores ya existentes. Y además tendía a ser más estables los resultados, no teníamos estos outliers súper feos que habían para otros motores, ¿ya? Entonces, nosotros también queríamos testear los pasos claves de nuestro algoritmo, que es el paso de leapfrog y el paso de eliminación de variables. Entonces, para eso,
tomamos uno de los datasets más famosos de las bases de datos RF, ¿ya? Y hicimos un benchmark basado en estos datos. Entonces, nuevamente, creamos 17 templates, ¿ya? Y para cada template generamos aleatoriamente 50 consultas. Entonces, ¿cuáles son los templates? Son estos que están acá. Los vamos a dividir en categorías, ¿ya? Los de arriba son los que hacen join en una variable, ¿ya? El dibujo muestra el patrón que nosotros estamos capturando. Ya primero capturamos como unos, se pueden ver como árboles, después árboles invertidos, después joins, después unos caminos, unos triángulos y cuadrados, ¿ya? Esas son los patrones que nosotros estamos haciendo calzar en el grafo, ¿ya? Y ¿cuál es la idea de la primera fila? Es que el join se hace solamente en una variable y en la segunda fila los joins se hacen en más de una variable, ¿ya? Entonces, en el primero queríamos ver que también funcionaba el paso de leapfrog y en el segundo queríamos ver que también funcionaba la eliminación de variables. Entonces, aquí lo que vemos para el primer set de experimentos es que nuestra implementación funcionaba bastante más rápido que las soluciones existentes, ¿ya? Nuestro promedio siempre está por debajo, ¿ya? Y nuevamente se mantenía esto de que éramos súper estables, ¿ya? Que nunca había una consulta que nos costaba considerablemente más que otra consulta del mismo tipo, ¿ya? Aquí lo que hacíamos es que para los árboles teníamos 50 consultas de ese estilo, que consultaban por distintas cosas que habían en la base de datos. Y es muy importante que en el benchmark todas las consultas tenían resultados, ¿ya? Porque cuando las consultas son vacías, como que estas cosas se distorsionan un poco. Nosotros necesitamos consultas que tuvieran resultados para poder asegurarnos de que efectivamente eran mejores, ¿ya? Entonces, el tiempo total de ejecución del benchmark para nosotros fue 4 segundos, para Jena 14 segundos, para BlazeGraph 28 segundos y para Virtuoso 65 segundos. Y muy importante notar que aquí el speed up más grande que nosotros tenemos es cuando la variable aparece del lado del objeto, ¿ya? Y ahora eh, para los otros patrones, ¿ya? Nuevamente nosotros seguimos siendo bastante estables. Igual hay unas consultas que en este caso se demoraron un poco más. Ahí tenemos ese camino que se ve bien largo, que es la segunda, el segundo conjunto de gráficos, ¿ya? Pero en general, nuevamente, nuestro promedio siempre está muy por debajo. ¿Ya? Y bueno, también los cuadrados hay que notar que es una consulta súper difícil para los sistemas de base de datos RF. Entonces aquí el tiempo total de ejecución para nosotros fue 12 segundos, para Apache Jena 112 segundos, para BlazeGraph 35 y para Virtuoso 37. Y aquí Virtuoso fue competitivo, de hecho hay una o dos consultas donde la media, el promedio de tiempo que se demoró Virtuoso está por debajo del de nosotros, ¿ya? Pero esto básicamente es porque nosotros, para escoger el orden de qué variable resolvemos primero, o sea, el orden de las variables, cuál hacemos primero, segundo, tercero, etc., lo hacemos en base al optimizador de Apache Jena, ¿ya? Y ahí no lo tocamos nada. Como dije, el escoger el orden de variables es un problema abierto. Sin embargo, Virtuoso para ciertas consultas escoge un orden de variables que es mejor que nosotros. Y nosotros cuando probamos con ejecutar estas consultas con ese orden distinto, nosotros también nos comportamos mejor. Ya, eso, pero ese es un tema que no estudiamos. Entonces, en resumen, hasta donde sabemos nosotros, es el primer trabajo sobre Worst Case Optimal Join Algorithms en SparkQL, ¿ya? Y el mensaje principal es que vale la pena, ¿ya? Porque si se fijan, los resultados tendieron a ser más estables y la media estuvo muy por debajo. Entonces, intentar nuevas técnicas de joins es necesario, sobre todo porque estamos trabajando con un modelo distinto. No podemos seguir usando las mismas técnicas si estamos guardando otro tipo de datos. Entonces, vale la pena en comenzar a explorar y ver hacia dónde tenemos que movernos para hacer que estas nuevas tecnologías funcionen de mejor forma, ¿ya? Y bueno, aquí empíricamente se muestra, aparte de tener buenas propiedades teóricas, mostramos que
experimentalmente estas cosas andan súper bien y que son una alternativa y deberíamos considerarlas. ¿Ya? Y bueno, el trabajo futuro, ¿dónde podemos seguir la investigación en este sentido? Bueno, hay hartas cosas que se pueden hacer tanto en este tema como en el lenguaje en general o en los motores en general. ¿Ya? Lo primero es, para en concreto los casos de algoritmos worst case optimal, es cómo escoger un orden de variables. ¿Ya? Es un problema abierto, no sabemos no sabemos si podemos encontrar un algoritmo que por sí solo haga algo que sea súper bueno, o siempre hay que estar mirando las estadísticas de un sistema de base de datos, etc. Y también empezar a averiguar más que otros algoritmos worst case optimal, otros algoritmos, y empezar a ver qué otras opciones existen. Muy importante, aquí parte del Instituto de Fundamento de los Datos, entiendo que está trabajando en resolver un problema que nosotros teníamos, que como mencioné antes, al tratar de indexar, o sea, cuando nosotros indexamos esta base de datos, el tamaño que gastamos en disco duro es mucho. Entonces, hay investigadores del instituto que están trabajando en ejecutar esta clase de algoritmos, pero usando estructuras de datos compactas para gastar menos espacio, ¿ya? Que es un tema también súper interesante donde continúa este trabajo. Y también hay un montón de cosas que mirar en estos sistemas de base de datos RF. Por ejemplo, algo que nos dimos cuenta hace súper poco es que las subconsultas no están optimizadas para nada. Entonces, hacer agregaciones complejas funciona súper, súper mal, y hay un montón de cosas en las que queremos seguir. Y más aún, uno de los proyectos emblemáticos del Instituto Milenio trata sobre empezar a crear un sistema de base de datos de grafos con todas estas técnicas. De hecho, Carlos, que participó que participó en este trabajo implementando el algoritmo, ahora está trabajando en ese proyecto. Entonces eso, Carlos, bueno, ahí está mi página, ahí me pueden contactar, pero bueno, también supongo que Susana me puede dar mi correo, etcétera. Y ese es el GitHub de Carlos Rojas, donde está publicado todo el trabajo, los benchmarks, el código, etcétera. ¿Ya? Eso, bueno, aquí está el algoritmo, eso está como te dice, pero esa sería la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Para los que quieren hacer preguntas pueden hacerlo directamente o pueden también escribir al Menti, a www.menti.com, y con el código 438203 pueden mandar sus preguntas. Acá yo les puedo leer dos preguntas que ya han llegado. ¿Ya? Si quieres comparto yo la pantalla o las leo nomás. Bueno, dale tú. Voy a compartir entonces yo. Eh, ya, acá no sé si lo alcanzas a leer. Si no, dice, la primera pregunta dice, para el benchmark de Wikidata, probaron con consultas tipo 4 clic o 5 clic. ¿Cómo se comportará Leapfrog, Try, Join en estos casos? Ya, no. A ver, lo que probamos para el de Wikidata fueron los triángulos y estos cuadrados, pero no son cliques. Nosotros creemos que el algoritmo se debería comportar bien, pero la verdad no hicimos ningún tipo de consulta en ese sentido, más que nada porque el proceso para generar las consultas del benchmark es un proceso que se tarda harto tiempo para encontrar a ver, nosotros ya teníamos el template, imagínate que queremos probar un 4 clics. Entonces, necesitamos que la consulta sea no vacía y encontrar en el benchmark, o sea, en Wikidata, 4 clics, o sea, predicados para armar estas consultas, ya es algo súper costoso. Entonces, por eso ya no intentamos ir más allá, porque no da nomás como tratar de encontrar algo que fuera más allá. Eh, por eso no hay 4 clics y 5 clics. Nosotros creemos que el algoritmo se va a comportar bien dentro de lo posible. Son consultas súper costosas, pero dado que se comporta bien en el triángulo, en los cuadrados, más que los sistemas actuales, yo creo que deberían dar mucho mejor. Y bueno, y la razón por la que ya nos seguimos explorando un poco más es por eso, porque ya armar las consultas en el benchmark es súper, súper costoso para estas consultas que ya se sabe que son bastante difíciles. Bueno, gracias Diego por la pregunta. Eso, acá, sí.
Acá hay otra Sí. pregunta, ¿sí? Sí, la otra pregunta es qué tan cruciales son los 3 índices extra. Son muy cruciales, porque nosotros no podemos garantizar que, del punto de vista teórico, no podemos garantizar que el algoritmo es worst case optimal si no tenemos estos índices. Ahora bien, en la práctica, esta idea de los índices, por ejemplo, Apache Gena, que no tenía los tres segundos índices, son porque las consultas que se podrían responder con esos índices nuevos son súper, súper pocas y como en base a lo que se consulta, como si uno ve los logs, etcétera, son consultas que no aparecen mucho. Entonces, normalmente no son tan cruciales, pero nosotros no podemos dar esta garantía teórica y más aún, el uso que le damos a los índices es súper distinto. Entonces, nosotros no vamos a funcionar bien en muchos casos si no implementamos estos 3 índices extra. Ahora bien, cuando uno mete estos 3 índices nuevos, los sistemas no saben usarlo. Como, o sea, el algoritmo actual de Join, tú puedes agregar estos índices, sabe que existen, pero no los utiliza, ¿ya? Pero para nosotros es súper, súper importante. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dale. ¿Me escuchan? Sí, Sí. hoy. Hola, Adrián. Gracias por la charla. Bueno, Una pregunta corta. O sea, ¿qué pasa cuando hay proyección? No me quedó claro si el ya. algoritmo Leapfrog ¿Sí? funciona con proyección. Porque Ya. entiendo que el AGN-Bone en principio no hay proyección, pero sí Claro. se puede extender. Se puede extender. Sí, O sí, sea, mira. hay otros trabajos, así que no sé qué pasa Sí. con proyección. No, mira, a ver, hay algo que no mencioné, que nosotros tenemos las mismas limitantes que tiene el algoritmo Leapfrog original. De hecho, como otras cosas, por ejemplo, no podemos mencionar en el mismo triple pattern dos veces la misma variable, que nuevamente son cosas que no hacen mucho sentido, pero igual. Ya, Ok, ok. y respecto a la proyección, nosotros lo que hacemos es resolver el Basic Graph Pattern y después hacer el pipeline hacia arriba y pasar los resultados del join y dejar que la siguiente capa del sistema haga la proyección, pero no hacemos ninguna optimización eh, para, dado que sabemos que estamos proyectando algo. Y en ese sentido, Claro. como que las cotas cambian un poco cuando tenéis proyección, pero ya nosotros esas cotas no las miramos. Simplemente implementamos esto, hacemos que los resultados pasen pipeline para arriba y se haga la proyección tal cual se hace antes, pero no hay ningún tipo de optimización. Que es actualmente una muy buena pregunta. Pero hay, digamos, en la teoría algoritmos así como el TETIC y esas cosas que Mm. incluyen proyección, ¿o no? Y que Eh, alcanzan estas cotas, Mira, digamos, worst yo case. al, yo al menos no he leído ningún trabajo. Yo entiendo que hay algunos trabajos que tienen cotas para cuando las consultas estén en proyección, pero ahora un algoritmo yo al menos no he visto, Ok, pero la verdad puede que existan y no los he mirado, la ya, verdad. Al bacán. menos para este trabajo nunca los revisamos, pero si veo algo igual te puedo decir. Ya, bacán. Vale, Bueno, gracias. gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, lo dejamos hasta aquí. Les adelanto entonces que en 2 semanas más tenemos otra versión de este seminario. Nuestra próxima invitada va a ser Luisa Polanía y nos va a hablar de Artificial Intelligence in Retail. Muchas gracias, Adrián, nuevamente y nos estamos viendo. Bueno, gracias. Sí, nos estamos viendo. Chao, que estén Gracias, bien. Adrián. Chao, que estén muy bien. Chao. Ya.